Trump de regreso y contra el mundo. Hagan de cuenta que empezó el terremoto. Trump por todos lados y todo el mundo asustado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues esa es la pregunta. Lo que sí sabemos es que urgen cambios. México se prepara para enfrentar una vez más las amenazas de Donald Trump. Especialistas de la Universidad de Guadalajara han señalado que con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos se prevé un panorama complicado en materia de deportaciones masivas e incursiones militares en el país para derrocar a los cárteles del narcotráfico, considerados por este país como terroristas, factores que podrían representar la ruptura de la relación bilateral con México. Aunque no todo es malo, también se avisora que la negociación de cada frente del gobierno pueda traer oportunidades económicas, migratorias y de seguridad. Este es el segundo mandato de Donald Trump. Su primera presidencia fue de 2017 a 2021, como sucesor de Barack Obama, abriendo una frontera con el tema de las migraciones y el muro entre México y Estados Unidos en sus principales promesas de campaña. Aunque intentó repetir el cargo, fue vencido por el demócrata Joe Biden, quien iba a contender en las elecciones del 2024, pero finalmente dimitió de su candidatura, lo que le abrió paso nuevamente a Donald Trump, quien finalmente fue elegido para un segundo mandato y que este 20 de enero asumió su cargo. Después de su primer día, Trump ya ha sido polémico, pues autorizó las redadas migratorias en lugares que eran considerados protegidos o sensibles, tales como escuelas, iglesias y hospitales. Esto para detener lo que ha llamado la invasión de la frontera sur. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Trump, otra vez de regreso y contra el mundo. Bueno, entre las 1,000 millones de cosas con las que empezó desde este 20 de enero como presidente de Estados Unidos, está el tema de declarar a los grupos organizados como terroristas. Y bueno, mi querido Jiménez Reynoso, qué curioso, porque en México ni siquiera a los grupos organizados se les reconoce como criminales y Trump los reconoce como terroristas. Pues ¿a quién le creemos? Efectivamente, Leo, a todos un saludo cordial, a las personas que nos ven, y así es. En México tenemos ese grave problema ya desde hace varias décadas, el tema del narcotráfico y el terrorismo. Que hay que decirlo, en México el terrorismo es un delito que está tipificado en el Código Penal Federal. Está admitido. Está admitido, es un delito el terrorismo, y palabras más, palabras menos, dice que cuando una persona o un grupo de personas utiliza fuego, armas de fuego, con la finalidad, y entre otros artefactos tecnológicos pueden ser, para sembrar el terror en la población, en el gobierno, con la finalidad de que hagan o dejen de hacer algunos actos, entonces se considerará como un delito de terrorismo. La cuestión es que aquí tenemos el mismo problema en nuestro país, la impunidad. Muy pocas personas son investigadas, otras pocas son aprehendidas o detenidas, y pues un mínimo reducido los que son juzgados. Y efectivamente el concepto precisamente que se tiene en el vecino país del norte también lo consideran, y el terrorismo está en la Ley Pública 104-132, que nos habla sobre la ley contra el terrorismo. Y aplicándola, el presidente de Estados Unidos puede hacer uso de la fuerza militar para interrumpir, desmantelar, destruir infraestructura utilizada por una organización formalmente, que es la ruta que está siguiendo el presidente de Estados Unidos, formalmente llamada terrorista. Entonces, ya en el momento en que formalmente sea
acuñada como una organización terrorista, entonces, cuidado porque ya pueden venir las acciones, Leo. Sí, porque además para Estados Unidos la palabra terrorista no solamente es en el asunto del terror, que esto lo significa mucho, sino pues lo primero que hablan en Estados Unidos de terrorismo, cuando les dices terrorista, lo primero que piensan es los atentados de Nueva York, ¿no? Eso es lo primero que piensan. Y más allá de los tecnicismos, yo lo que insisto es que en México ni siquiera se admite que estos grupos son criminales. Sí, efectivamente, incluso si Se les trata hasta bien. se les defiende. De hecho, podemos decir que los narcotraficantes o las organizaciones ya con un sistema empresarial, con logística en nuestro país, que controlan amplias regiones de nuestra nación, que controlan la economía, a la sociedad, porque tienen un gran número de simpatizantes, y ya hasta los políticos, porque los políticos en nuestro país tienen que ir pues a conseguir el visto bueno, el bobo de las organizaciones criminales para poder ser candidatos, ¿verdad? Y si obtienen el visto bueno, participan en las contiendas electorales, y si no obtienen el visto bueno de ellos, pues mejor no participan. Y los aventados, porque sí los ha habido y los hubo en esta pasada elección, pues corrieron muy mala suerte, ya están muertos. Bueno, ahí está el gobernador de Sinaloa, que se enoja porque por las declaraciones de Trump lo que debe de enojarse es por la violencia que hay en Sinaloa, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, desde mi punto de vista no es tanto que no se les reconozca, que no se les nombra aquí como criminales, sí se les nombra como criminales. Lo que pasa es que no se actúa en consecuencias, ¿sí? Claro. O sea, en el discurso sí se dice, estos son grupos criminales, pero en la práctica ya está empezando a cambiar las cosas, afortunadamente. Eso de abrazos, no balazos, fue un desastre, no funcionó. Y sí, efectivamente, ha cambiado la estrategia, incluso grupos independientes, digamos, no pro-gobiernistas, no pro-4T, no morenistas, como México Evalúa, ya han reconocido en estudios serios que la tasa de eficiencia en el combate al crimen organizado es mucho mayor en este gobierno que en el anterior. Eso no quiere decir que sea suficiente, ¿sí? Pero sí están, digamos, cambiando las cosas. Una muestra de que no es suficiente es que el gobernador de Sinaloa, quien en algún momento admitió ante un periodista que él tenía vínculos con el narcotráfico, sigue en el cargo. Sí, claro. No, y además la violencia sigue, que ese es el problema. O sea, sabemos quiénes generan la violencia en Sinaloa, pero no pasa nada. Lo que decías, hay impunidad, lo que tú decías, hay impunidad, y pues así nos la vamos a pasar cotorreando todo el tiempo, ¿no? Claro. A mí me gustaría también plantear una situación que tiene dos vértices. Me parece que la declaración también que hace, obviamente, Donald Trump tiene un matiz de índole político, porque es una forma también de ejercer algún tipo de presión sobre otros asuntos que también le interesan al presidente estadounidense. Por ejemplo, la cuestión de la migración, la cuestión del comercio. México es el primer socio comercial que tiene Estados Unidos en la actualidad. Es un punto que hay que considerar. Pero ¿qué hay también, por ejemplo, o qué va a pasar con aquellos vendedores de armas, que precisamente son los que proveen también a las bandas mexicanas? También los va a declarar terroristas, porque a final de cuentas también encuentran una dinámica de vínculos a los bancos estadounidenses que muchas veces hacen el lavado de dinero allá en propio territorio estadounidense. ¿Qué es lo que va a pasar también, ¿no? Entonces, yo también pondría este punto al aire. Sí, porque parece ser que Estados Unidos es la pobre víctima de todos. Todo el mundo entra a Estados Unidos, los colombianos, los mexicanos, los coreanos, los rusos, los yihadistas, los que sean, hacen y lo que sea, pero Estados Unidos como que no, son las pobres víctimas de todos. Pues nada más hay que ver casi cualquier película de Hollywood y ellos son los que están salvando al mundo, los héroes y las víctimas, exactamente, Leo. Y aquí en México, lamentablemente, como bien mencionas, pareciera ser que nuestro gobierno mexicano, principalmente el federal, incluso en el ocaso de López Obrador y en el inicio de esta administración, precisamente en Sinaloa es a manera de risotadas, decían, pues aquí no se van a meter, aquí
Dicho en otras palabras, son nuestros narcos, ¿verdad? Son nuestros, ustedes allá y nosotros acá, y cada quien sus business, ¿no? Pues ahora parece ser que se le está borrando la sonrisa al gobierno federal. Hay mucha información que tiene el gobierno de Estados Unidos, tan es así que tienen en la cárcel a García Luna, que fue un personaje que lo pusieron ahí, se supone, para cuidarnos de los delincuentes, pero él era el cabecilla de los delincuentes, de los narcotraficantes, y está en la cárcel de Estados Unidos precisamente. ¿Cuánta información ha soltado? Imagínense nada más. ¿Podría caer un Felipe Calderón del Niño Jesús o como a la cárcel? Muy probablemente sí, entre muchos otros políticos que pueden estar en la mira del gobierno de Estados Unidos. Empezando por el anterior mandatario de nuestro país, ¿verdad? Empezando por Andrés Manuel por López él y Obrador, que fue terminando... quien instauró esta política desastrosa de abrazos no balazos, lo que propició en buena medida el crecimiento del crimen organizado y su incursión mucho más abierta en la política, como ya lo señalabas. Sí, y no solamente es eso, por eso yo hablo de este... No, es que esta parte de la narrativa sí es importante. A final de cuentas, Trump vive de esa narrativa. Más allá que cumpla o no cumpla, o que lo firme ante 1 millón de decretos, como han dicho, bueno, una cosa es que ya lo firmaste, ya todos contentos, todos los que votaron por Trump ahorita están felices. ¿Y cuándo va a haber algo? O sea, ¿cuándo va a haber una acción directa? Pues ese ya es otro tema, ¿verdad? Bueno, ya les está viendo. O sea, es que son las dos cosas. Es el discurso apoyado por lo menos el show, ¿sí? El discurso en su toma de posesión, él mismo lo admitió, dijo, lo que me trajo aquí, lo que me puso donde estoy, es la cuestión de la migración. Dijo, porque ¿cuántas veces puede repetir uno que una manzana está más cara que antes? O sea, refiriéndose a la inflación, que era otro tema de campaña, ¿no? Dijo, el principal es la migración. Y en consecuencia con eso, el primer decreto que mencionó y luego que firmó es el que tiene que ver con la cuestión migratoria, y ya lo estamos viendo con las deportaciones, etcétera. Sí, que es mucho quizás show, no es de la medida, no está alcanzando la magnitud que le había anunciado en campaña, pero es algo, está acompañando la retórica con las imágenes, digamos. Claro. No, y que además, por eso insisto, los que votaron por él ahorita están felices. Decir, no, sí nos cumplió, luego. No se esperó 100 días ni nada que se le pareciera, sino luego está actuando. Pero obviamente lo que necesitamos son cambios.